Buenas noches, ¿cómo les va? Hola, buenas noches. Noche, doctora. Como les había comentado ayer, en la clase de hoy vamos a ver cómo redactar un contrato y ustedes van a tener que redactar algunos instrumentos contractuales, veremos de qué naturaleza. No sé si tienen las dos situaciones como para redactar, si las bajaron, estaban subidas en el campus. Sí, Bueno, lo que te pido, Ana, si vos podés mandarlo al chat para los que no lo tengan. dale, ya lo paso. No obstante eso, ahora vamos a dar algunas precisiones de que les comentaba de cómo redactar un contrato, como para que a ustedes les sirva de guía. Y después de eso ya los mando a salas. Bueno, vamos a compartir pantalla. ¿Ven? Acá. Sí. Ahí está. Bueno, como les decía, hay un librito, se los dije ayer, por eso digo como les decía, hay un librito de Alterini, muy viejo, que está en la biblioteca, que se llama Cómo redactar un contrato. Y ese libro, obviamente, tiene una estructura más o menos parecida a lo que les voy a explicar ahora, pero haciendo referencia a normas del Código de Vélez. Yo en este PowerPoint adapté ese libro al código nuevo, o sea, a las normas que trae el código nuevo y a las cuestiones que nos interesan marcarles con mayor importancia, porque es imposible que en 20 minutos les pueda explicar esto si le tengo que dar todo el libro. Pero recomiendo su lectura porque es muy interesante cómo explica la lógica que debe tener quien redacta un contrato y que no es ni buscar en Google un modelito ni bajarse de la inteligencia artificial. Eso no significa que ustedes no puedan utilizar la inteligencia artificial como herramienta, pero si no saben lo que yo les voy a explicar hoy, van a cometer errores. Se los digo porque muchas veces he hecho pruebas con la inteligencia artificial de algunas cuestiones y insiste con errores. Entonces, no confiemos ciegamente en la inteligencia artificial. Yo no soy obtusa en el sentido que diga, no pueden utilizar la inteligencia artificial porque lo van a hacer. Lo que sí digo, que hay muchos riesgos y que hay abogados que han sido sancionados por basarse en inteligencia artificial que alucina y que inventa fallos y que inventa artículos. Al no chequearlo, después tienen esas consecuencias. Digo esto porque tiene que ver con el ejercicio profesional y la práctica. Y han sido sancionados, tanto de un punto de vista ético, con multas en el ámbito del tribunal. Entonces esto lo tenemos que tener en cuenta. ¿Qué se debe saber al momento de redactar un contrato? En primer lugar, ¿qué puedo pactar dentro de los márgenes de la libertad contractual? Acuérdense que la autonomía de la voluntad tenía dos libertades, la libertad de contratar y la libertad contractual. La libertad de contratar es decir, ¿voy a celebrar un contrato? ¿Sí o no? ¿Y con quién? La libertad contractual es de determinar el contenido. Voy a pactar determinadas cláusulas. Entonces, ¿qué pasa si no se pacta haciendo uso de esa libertad contractual? ¿Y qué disposiciones no se pueden dejar de lado? O sea, nosotros tenemos que tener muy en claro el contrato que queremos celebrar, que puede ser típico o atípico. Si es típico o nominado, es decir, que tiene una regulación en el código, vamos a tener que tomar como pauta cuál es la regulación del código y de esa regulación distinguir qué normas son de orden público y qué normas son supletorias. Porque las normas supletorias las puedo dejar de lado y si no digo nada, se aplica.
En cambio, las de orden público no las puedo dejar de lado y si las dejo, puedo traer aparejada la nulidad o del contrato o de la cláusula. Entonces, es relevante saber qué normas regulan el contrato, cuál es el plafón dispuesto por el legislador para decir así se efectúa el reparto de derechos y obligaciones entre las partes. Esta es la base. Ahora, a partir de acá ustedes pueden pactar. Como les decía, rige el principio de autonomía de la voluntad en cuanto a celebrar el contrato típico o atípico. Acá tenemos que tener en cuenta algo referido a la calificación del contrato, porque las partes pueden nombrar un contrato de un modo, pero esa calificación no obliga al juez. Esto lo vimos cuando vimos interpretación, integración y calificación. Es decir, que yo puedo decir que un contrato es comodato, o sea, un préstamo gratuito, y sin embargo, de los hechos, el juez deducir que se trata de una verdadera locación, en donde subyace un precio. Digo este ejemplo porque muchas veces, ahora no tanto, porque el contrato de locación es un contrato que no está tan regulado como lo estaba antes, a partir del DNU 70 del 23. Pero antes, que era un contrato totalmente con intervención estatal, con límites en los plazos, con límites en el precio, se trataba de salir los locadores de sus márgenes para poder tener libertad. Y en ese supuesto se trataba de defraudar la ley a través de otras figuras. Entonces a lo mejor se celebraba un comodato y se firmaba pagarés. ¿Entienden? Entonces, digo este ejemplo para que ustedes entiendan que la calificación, el nombre que le dan las partes al contrato no obliga al juez y el juez puede recalificar. En cuanto a la libertad contractual, que hace al contenido del contrato, como les decía, tenemos que tener como conocimiento qué normas son de orden público, que no pueden ser dejadas de lado, y qué normas supletorias devienen en imperativas. ¿Cuándo devienen en imperativas? Recordemos que el artículo 900, todo esto lo digo rápido porque es todo un repaso, pero a la práctica. El 988 del Código, que establece en el inciso A que es cláusula abusiva aquella que desnaturaliza las obligaciones del predisponente, queda a entender que lo dispuesto por el Código en la repartija, o sea, por el legislador, es justo. Y si yo hago un absoluto desbalance de esa repartija, va a ser abusivo y por ende declarado nulo. Por eso se dice que hay normas supletorias que pueden devenir en imperativas. Esto ocurre no en los contratos paritarios, sino en los contratos por adhesión a condiciones generales predispuestas y en los contratos de consumo. Volvemos a lo que expliqué en otra clase a raíz de lo que se habló en el tribunal, de la fragmentación de la categoría general del contrato. Una cosa es que estemos redactando un contrato paritario en donde existe autonomía de la voluntad en su máxima expresión, y otra cosa es que estemos redactando un contrato por adhesión a condiciones generales predispuestas. En el primer caso, ¿qué vamos a tener en cuenta? Primero, lo que quieren las partes. ¿Cuáles son las necesidades? ¿Cuáles son sus intereses? Si alguien le pide redacte un contrato, se tiene que sentar ante el cliente y decirle, ¿usted qué quiere? Y en base a eso, buscar el marco jurídico. Como les dije, se debe tener presente qué normas son imperativas y qué normas son supletorias. Y ahí les traigo a colación el 962. Las normas legales relativas a los contratos son supletorias de la voluntad de las partes, a menos que de su modo de expresión, de su contenido, de su contexto resulte su carácter indisponible, en cuyo caso no van a poder ser dejadas de lado por las partes. Tampoco es recomendable
transcribir artículos del código. Es muy común ver que se transcriben artículos del código. Si una norma es supletoria y yo no la modifico en el contrato, no tengo por qué nombrarla de nuevo, porque se aplica supletoriamente. Es muy común que los abogados, lo que tenés que ver es leer el contrato, cómo está regulado, y si usted quiere modificar algo de lo que establece la normativa, ahí sí disponerlo expresamente. ¿Entiende? Modificar las supletorias, no transcribirlas. En los contratos por adhesión y en los contratos de consumo, ¿qué hay que tener en cuenta? Esto que le decía antes. Las normas supletorias constituyen un mínimo no derogable en cuanto a los derechos del adherente y las obligaciones del predisponente. Sí puedo ampliar los derechos del adherente, pero no puedo reducirlos a nada. Sí puedo ampliar las obligaciones del predisponente, pero no puedo eliminarlas. Por eso que decimos que devienen en imperativa, porque es un piso mínimo no derogable. ¿Estamos hasta acá? ¿Cuál es la estructura del contrato escrito? Bueno, obviamente sabemos que para que haya contrato no necesariamente tiene que haber contrato escrito. Esto no hay duda, pero acá estamos hablando de cómo redactar un contrato, entonces no lo vamos a redactar en el aire. Estamos hablando del contrato escrito si es que se celebra así. Entonces tenemos que distinguir, una cosa es el cuerpo y otra cosa son los anexos. El cuerpo está dado por el encabezamiento, que ahora vamos a ir en cada una de las partes. Los considerandos, el articulado y el cierre. Esa es la estructura básica del contrato. Los anexos, que pueden o no estar, generalmente son cuestiones técnicas, catálogos de definiciones, normas técnicas de referencia, planos, es decir, todo aquello técnico que se adjunta al contrato y que debe ir suscrito por las partes y que van a formar parte de ese contrato. Cuando se pone en catálogo de definiciones, por ejemplo, esto va a servir para interpretar el sentido de la literalidad de los términos. Porque a lo mejor un término que yo utilizo en el contrato tiene un sentido común distinto al sentido técnico y por eso la definición sirve. Eso es muy común en los contratos, a lo mejor en un contrato de obra o en un contrato de servicios. Es muy común, entonces es importante. ¿Qué debe haber en el encabezamiento? Bueno, en primer lugar, presentación de los sujetos. Norberto lo veo como si estuviera en la luna. Tiene un fondo de pantalla que está como en la estratosfera. Lo que pasa es que es un fondo de pantalla eso, que le puse yo para no, si no muestro todo lo que es mi casa, quiere que muestre. Como yo, no hay que no me pongo fondo de pantalla, esto es un caos. Pero bueno, vamos a estar... Es una cuestión que lo aprendimos eso cuando lo hacíamos en Zoom por el tema de donde yo trabajaba antes. Entonces nos enseñaban a hacer el fondo de pantalla para que no aparezca el fondo, viste, que sea, qué sé yo, que aparezca en la casa, que está en la cocina, que está en el living, que está en la pieza, ¿me entendés? Entonces, un poco es mantener esa imagen. Muy bien. Y él está en la luna, ahora que estamos, que fueron a la luna. Ahora estoy en la luna. Él está visolando la luna. En la luna de la academia. Muy bien, bueno. Ahí ya, no te digo que aprobás, pero... Bueno, me encantó lo tuyo entonces, profe. Bueno, volvamos. Vamos, ahí voy. Pero me distrajo esa luna y atrás como que está apareciendo como una luz, o sea, es todo muy áurico. Bueno, encabezamiento. La presentación de los sujetos, sean personas físicas o personas jurídicas. Si es persona física, obviamente, DNI, domicilio. Si es persona jurídica, quit, la razón social, no nombre de fantasía. Y es muy importante el domicilio, porque después vamos a ver los efectos que tiene y ahí se cumplimenta las pautas establecidas en el 73 y en el 152 del Código, porque va a determinar la ley aplicable a la capacidad de las personas, que no es en todos lados igual. Después también si hay representaciones. Cuando uno invoca un poder, tiene que hacer referencia a los datos de ese poder. Y en dónde se encuentra ese poder en original, si fue exhibido, si no fue exhibido, es muy importante. Y la designación futura de las partes, comprador, vendedor, locador, locatario, etc.
la calificación del contrato, que como dijimos no obliga, pero que tenés que decir, celebro un contrato de compraventa, celebro un contrato de servicios digitales. Considerando muchas veces no se ven y es una herramienta muy útil. Sobre todo en los contratos negociados, en los contratos paritarios, en donde hubo una etapa precontractual robusta. Es decir, antecedentes relativos al contrato, porque esto después van a indicar muchas cosas al momento de interpretar. Por ejemplo, cuál fue la intención de la parte, cuál es la causa del contrato. A veces está expresada la causa ahí. Y la causa va a ser determinante, porque si yo bilateralicé la causa, puedo alegar en un futuro sobreviniente que se frustró el fin del contrato. Si no, no puedo. Entonces, fíjense la importancia de detallar en los considerandos lo ocurrido. Es fuente de interpretación. Se suelen establecer el detalle de negociaciones previas, la finalidad del contrato, las bases de la voluntad negocial, que también es fuente de interpretación. Por eso digo que no es muy común verlo, pero suele ser muy enriquecedor y resolver conflictos que pueden darse. También si las partes tienen asesoramiento. Ahí hay que tener mucho cuidado de poner que una de las partes está asesorada y la otra no, porque después ahí puede haber algún tipo de problema al momento de interpretar. O ponemos que ambas están asesoradas o no ponemos nada, porque si no, la que está asesorada está con un plus a su favor, pero que en realidad después al momento de interpretar puede decir, no, la otra parte, yo no estaba asesorada. Y se aprovecharon de mi ignorancia jurídica. Entonces, es medio complicado eso, lo tienen que pensar muy bien. Fíjense que en los contratos por adhesión, las cláusulas ambiguas predispuestas por una de las partes se interpretan en sentido contrario a la parte predisponente. Y si yo digo que uno tiene abogado y el otro no, y se puede llegar a entender que predispuso el contrato. Entonces, que en caso de ambigüedad vaya en contra del predisponente. Ojo con eso. Y en el cierre, ahora después nos quedamos en el articulado. En el cierre se constituyen domicilios. Acuérdense que pueden ser los domicilios reales del encabezado o pueden ser domicilios especiales para ese contrato. Se pone el número de ejemplares, es muy importante. El lugar de celebración. Ahí el lugar de celebración va a determinar la ley aplicable a las formas y a las solemnidades. Porque yo no voy a poder aplicar la forma de un contrato de Estados Unidos. Si lo celebré acá, se va a aplicar la forma que se exige en Argentina. La fecha es oponible a las partes y respecto de terceros va a ser oponible si reviste el carácter de fecha cierta. Y acá tenemos que ir al 317, que lo leo rápido porque seguramente no lo tienen presente y es un artículo muy importante para recordar, que establece: la eficacia probatoria de los instrumentos privados reconocidos se extiende a los terceros desde su fecha cierta. Adquieren fecha cierta el día en que acontece un hecho del que resulta como consecuencia ineludible que el documento ya estaba firmado o no pudo ser firmado después. La prueba puede producirse por cualquier medio y debe ser apreciada rigurosamente por el juez. Por ejemplo, si fue el contrato fue presentado en un organismo público, a partir de ese momento tiene fecha cierta, o fue presentado en un expediente, o fue suscripto y después la persona murió, después de muerta no pudo haberlo firmado. Entonces, el Código de Vélez establecía hechos que denotaban la fecha cierta y acá se establece una pauta genérica que incluye cualquier hecho que demuestre que con posterioridad no pudo ser celebrado. ¿Me entienden? Entonces permite una flexibilidad en la consideración, pero es importante. Y las enmiendas deben realizarse. No puede haber tachadura en un contrato y después que no sea enmendado abajo y testado, porque pierde la fuerza probatoria el instrumento. Entonces eso también tiene que tenerlo en cuenta. Si es en papel, tiene que llevar firma hológrafa. Si es digital, tiene que llevar firma digital. Si se celebra por medios electrónicos,
con firma digital. Los anexos integran el contrato, como les dije, siempre que ambas partes obviamente tengan conocimiento, deben estar suscritos por ambas. Lo que les decía, suelen tener catálogos de definiciones, normas técnicas, puede haber planos, memoriales, descripciones, fotografías. A veces, por ejemplo, se entrega un bien en alquiler y se sacan fotos del inmueble y lo firman las partes. Entonces después ahí está el estado del inmueble y cómo debe ser restituido a la finalización del contrato. Bueno, acá los elementos, todos ya lo saben. Digo los elementos, ¿por qué los traigo acá el cuadrito de elementos? Porque esto hace al articulado. ¿A qué elementos esenciales generales? ¿Qué hace el objeto? ¿Qué hace a los efectos naturales, accidentales? Por eso se los recuerdo acá. El articulado incluye las obligaciones principales de las partes y las accesorias. Reglas de interpretación e integración contractual. Las partes pueden establecer sus propias reglas de interpretación más allá que se apliquen las que nosotros vimos cuando analizamos las normas del código en el título respectivo. También se puede remitir a usos del lugar. Es importante el lugar de cumplimiento que se establezca. Puede surgir en forma expresa o tácita, porque el lugar de cumplimiento es donde se cumplen las prestaciones. Si nada se dice, el principio es el domicilio del deudor y por excepción, cuando se trate de dar una cosa cierta, el lugar donde se encuentra esa cosa, o si se trata de obligaciones de cumplimiento simultáneo, debe cumplirse la obligación principal. Pero eso va a determinar en muchos casos quién es el juez que va a entender. Si no se dice nada, si no hay una prórroga de la jurisdicción, acá les pongo elección del tribunal. Es muy importante que se establezca la elección del tribunal. La prórroga de jurisdicción territorial puede darse. Entonces, si yo no quiero ir a Buenos Aires, tengo que fijarlo en Rosario. Si no quiero estar en Rosario y quiero que sea en Córdoba, tengo que fijarlo en Córdoba. Si quiero evadir la justicia federal, debo renunciar a la competencia federal. Los gastos y cargas fiscales del contrato también se deben establecer. También la transmisibilidad. Ayer vimos cesión. Y en la otra clase también. Entonces ver si en el contrato está dispuesto que se puede ceder y yo no quiero que se ceda porque me importa la persona de mi co-contratante, prohibirlo. Y a la inversa, si se dispone en la regulación del contrato que no se puede ceder y yo quiero que circule el contrato, también lo puedo permitir. Fíjense acá que les pongo algunos ejemplos, por ejemplo, en el contrato de obra que se establece la extinción por muerte del contratista o prestador, pero puedo establecer lo contrario, o la transmisión por muerte del comitente, pero puedo decir que no se transmita. Lo tengo que pactar eso, por eso digo que es muy importante saber el contenido de esas normas supletorias. Acá, por ejemplo, en el contrato de locación en general se permite ceder la posición contractual y sublocar. Pero si ustedes miran, en la mayoría de los contratos de locación está prohibido. Bueno, y esa cláusula es válida. ¿Por qué? Porque a mí me interesa la persona con la que contraté y no que ocupe mi inmueble Juan de los Palotes. Bueno, lo tengo que pactar, si no se puede. Bueno, acá voy a dejarlo, así vamos, porque a ver qué hora es. Así tienen tiempo de trabajar algunas cuestiones y después vamos a ver otras cláusulas en particular referidas a los efectos de la mora, que también eso de los efectos de la mora le puede servir incluso para el caso de la competencia, pero voy a dejar de compartir por ahora, después lo seguimos y voy a armar, a ver, esperemos, sala para grupos. ¿Cuántos somos? 13. Entonces tendríamos que hacer 3 salas de 4. Y asignamos automáticamente porque a mí me gusta la suerte loca.
Les voy a dar 20 minutos. A los 15 pasos, si ya terminaron, la termino. Vamos a tratar que las dos situaciones, acá abrir toda la sala, tienen que unirse, que las dos situaciones las resuelvan en esos 20 minutos, así después hacemos una puesta en común y les puedo dar más cuestiones del articulado. ¿Estamos? Entonces ahora adhieran a... Buenas. Hola Cecilia, ¿cómo estás? Hola, Diego. ¿Se escucha, no? A ver, activar radio. Hola Cecilia, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? ¿Ya estás mejor? Bien, bien. Tranqui. Mucho Estaba más. buscando lo que había que bajar. No lo puedo bajar. No lo tengo en esta compu. Hola, Oh, Luis. no. ¿Lo del contrato? ¿Vos lo tenés? Sí, lo tengo. Buenas. Hola Luis, ¿cómo estás? Hola. ¿Todo bien? Ahí está en el chat, fíjate. Sí, ya lo encontré. Lo tengo. Ok. Esta es la compu del trabajo. Uy, No. Acá. ¿Qué hay que hacer? Redactar en sus aspectos esenciales el contenido de los documentos necesarios para cada una de aquellas situaciones jurídicas a fin de satisfacer los intereses jurídicos de las partes involucradas. Ok. ¿Qué somos nosotros tres? sí. Ok. Votaría uno. ¿No dijo que eran 4? Y creo que contándose ella misma. Éramos 12. Éramos No, 13. contándose ella misma, creo. Pero 5, me parece que se estaba contando la profe. Ah, ya fue. ¿Lo tienen ahí o lo tienen en el chat? Yo lo tengo. ¿Cuál es esta que dice actividad especial, redacción de documentos? Sí. Ah. Está. Vamos a hacer. Bueno, en fecha 21 de agosto celebró un boleto de compraventa del inmueble cita en calle Juan Carlos 1144, bueno, de la ciudad destinada al comercio. Dicho inmueble se encontraba sometido a propiedad horizontal y tenía una serie de irregularidades edilicias que impedían ser utilizado como comercio. Por ejemplo, no tenía ventilaciones necesarias. Para la regularización de tales irregularidades se requería la autorización de las restantes consorcistas. Por ello, en el contrato de compra-venta, la vendedora se obligó a obtener dichas autorizaciones en el plazo de 30 días de suscripto al mismo, pero no las obtuvo. El señor González concurre a su estudio jurídico y le manifiesta que sin dichas autorizaciones el inmueble no le es de utilidad. Ok, y nosotros tenemos que redactar aspectos esenciales del contenido de los documentos. O sea, del contrato de compraventa. Y el otro... Claro. ¿Querés que lo lea yo? Sí, ¿querés leer el otro? Dale, situación fáctica número 2. El matrimonio Rodríguez celebrará un contrato de compraventa mediante el cual venderá su casa ubicada en los alrededores de Firmat en la suma de $250.000 a la señora Galés. A tales efectos, las partes convienen que se pactaría una seña y se entregaría en ese acto la suma de $30.000. Transcurridos 7 días, se suscribiría un boleto de compraventa y se entregaría en dicho acto la suma de $100.000, como así también la posesión del inmueble. El importe restante se abonaría al momento de la escrituración, la que se formalizaría dentro de los siguientes 30 días de firmado el mencionado boleto. El matrimonio Rodríguez desea asegurarse que la operación se realice y por ello acuden a su estudio en busca de un asesoramiento. Lo primero que habría que hacer, creo yo, es abrir otro point y empezar así tipo poniendo
así como contrato de compraventa, contrato de venta, y poner cláusula 1, cláusula 2, porque en 20 minutos no vamos a hacer 2 contratos. No, es que en 20 minutos no vamos a poder hacer mucho. Yo calculo que la idea es. Espera. Tampoco hay mucho para hacer porque ¿qué tenés? El nombre de las personas, Claro, es verdad. domicilio, inmueble, no sé, el plazo, la suscripción. Hay que redactar los aspectos esenciales del contenido de los documentos necesarios de cada una de las situaciones. Sí. Ok, contrato de compra-venta. O sea, tenés el domicilio del inmueble, tenés los nombres de las personas, no tenés sus datos. El matrimonio Rodríguez celebró un contrato de compraventa. Tenés el plazo que son 30 días. El primero es un boleto de compraventa. Sí. Y el segundo es un contrato. Entonces ya tenemos que es un contrato de... Pero el tema es que eso es lo que no entiendo. A ver, se celebró el primero tendríamos que ver el artículo de boleto, puede ser, ¿no? ¿Viste que había 3 artículos de boleto? ¿No? No, espera, voy a ver el código. 1123, compraventa. Bueno, tengo un boleto de compraventa. Dicho bien, se encontró sociedad, no sé que envían se utilizó como comercio. En el contrato de compraventa la vendedora se obligó. Acá hay un contrato de compraventa ya hecho. ¿En el primero o en el segundo? En el primero. Porque dice que en el contrato de compraventa la vendedora se obligó a obtener dichas autorizaciones en el plazo de 30 días de suscripto al mismo, pero no las obtuvo. El señor González concurre a su estudio jurídico y le manifiesta que sin dichas autorizaciones el inmueble no le es de utilidad. Ay, claro. Entonces, Entonces, ¿qué sería un...? en ese caso, ¿Sería una obligación de hacer, no? Como que le está no, exigiendo. en ese caso lo que hay que hacer es un anexo. A ver si no me equivoco. Es una cuestión técnica lo que pasa acá. ¿O me equivoco? No, yo creo que habría que poner tipo... cláusula primera, me imagino así, ¿no? Poner contrato de compraventa inmobiliaria en la ciudad de Rosario, fulano y mengano se acuerdan Claro, un poner contrato. en la ciudad. ¿Alguno quiere escribir, o sea, la idea mientras vos? Claro, yo estoy poniendo, pero la de la situación fáctica 2. Ponete, estoy con el Word. Voy a intentar hacer la situación fáctica 2 por más que salga mal, ¿me entendés? Vamos por la primera, pues yo pondría en la ciudad de Rosario. En la ciudad de Rosario estoy tomando... Fecha 21 de abril del 2026. Estoy tomando nota, ya puse el título. Puse de título contrato de compraventa inmobiliaria. Y para que lo subrayo. Y Espérate que quiero buscar el artículo del tema de compraventa. ¿Vos, Luis, qué opinás? Esto es un quilombo. De Ciudad Rosales tiene como yo estoy sacando los datos de la situación fáctica 1. Dale. González Amigo, dicha apreciación del móvil en la identidad. Qué hermosa contrademanda se van a comer ustedes el jueves. Qué feo que amenaces a la contraparte. No, bien, Luis. Mirá no, está feo. Muy feo. Qué feo. Sí, encima lo más lindo que después nos vamos a tener que ver
Todos el 20. No sé cómo van a hacer. No, igual, perdón, yo no me sentía bien, o sea que no sé la demanda de la actora, pero no sé qué pasó, cómo quedaron con ese tema, qué va a pasar mañana. No, es que ahora mañana le toca presentar el trabajo a ellos y Ajá. la próxima semana, aparte que sería juez, obviamente, el juez recibe los dos trabajos. Y nos dan Y después supuestamente mañana la profesora Florencia nos va a elegir o va a preguntar quién quiere como exponer cada uno y supongo yo que cada uno como antes de que se dicte la sentencia va a decir, y obviamente la parte jueza no es que tiene que leer los casos y decir, bueno, a mí me parece que corresponde tal cosa, sino que también va a tener que tener una base normativa en base a qué toma la decisión. No es que, bueno, me cayó mejor la cara de entonces hago tal cosa, sino que tiene que exponer el código y por qué vas a tal cosa. Entonces, como que puse en la ciudad de Rosario, bueno, no importa, a los 29 días del mes de abril, se reúnen para celebrar un contrato de compraventa. En realidad para mí lo que vamos a hacer acá es un anexo. El contrato de compraventa ya existe. Claro. Porque se hizo un boleto de compra, te habla de un boleto de compraventa de una unidad que está en una propiedad horizontal. Y que había una serie de irregularidades que impedían ser utilizado como comercio, que González lo compra con esa finalidad. Claro, es verdad. Para la regularización de tales deficiencias que tenían, se requería la autorización de los restantes consorcistas. Por ello, en el contrato de compraventa, la vendedora se obligó a obtener dichas autorizaciones en el plazo de 30 días de suscripto el mismo, pero no las obtuvo. El señor González concurre a su estudio jurídico y le manifiesta que sin dichas autorizaciones el inmueble no les dé utilidad. Es medio rebuscado, porque digo, si no lo pagaste, o pagaste una parte, o Claro, es verdad, tenés razón. Yo puse anexo al contrato de compraventa inmobiliaria en la ciudad de Rosario a los 29 días del mes de abril. Y que no sé si tendríamos que hacer una anexo. Eso es lo que no entiendo. O sea, perdón. Claro, no, yo creo que sí habría que, yo creo que sí habría que hacer un anexo también, porque si no diría el título de la consigna redactar un contrato. Para mí Claro. dice, no dice contrato, dice redactar en su aspecto esencial el contenido de los documentos necesarios para cada una de aquellas situaciones jurídicas. Estoy viendo la... Vinculado por el contrato. Esta obligación es decir, en el centro de momento que la persona acaba de esperar en el computador. Se cargo, para un testimonio, una interpretación, trae las facturas. Miren, el artículo 1146 dice, obligación de entregar documentos. Si el vendedor está obligado a entregar documentos relacionados con las cosas vendidas, debe hacerlo en el momento, lugar y forma fijados en el contrato. En caso de entrega anticipada de documentos, el vendedor puede hasta el momento fijado para la entrega subsanar cualquier falta de conformidad de ellos, si el ejercicio de ese derecho no ocasiona inconvenientes ni gastos excesivos al comprador. O sea, tiene una obligación. ¿Qué artículo es, perdón? 1146. 1146. Pero no entiendo, no sé cómo... Trato de pensar... Esto en 20 minutos me Claro, eso es lo que jode más. No, demasiado. Y el 2...
Mientras vamos pensando, no sé. El 1146, igual dijo, se puede usar ChatGPT. 1146, obligación de entregar documentos. A ver, pues yo lo tengo. A ver, esperen que voy a... Debe hacerlo en el momento, lugar y forma fijadas por el contrato. En caso de entrega anticipada de documentos, el vendedor puede, hasta el momento fijado para la entrega, subsanar cualquier falta de conformidad de ellos, si el ejercicio de ese derecho no ocasiona inconvenientes ni gastos excesivos al comprador. A ver. Claro, es lo que yo estoy pensando. ¿El anexo? No, o sea, lo mandé a ChatGPT, en realidad no podés hacer un anexo, o sea, tenés que resolver el contrato porque el vendedor está incumpliendo. Si vos tenés un contrato de compraventa, vos me incumpliste, o sea, lo tengo que intimar para que en un breve plazo me cumpla con eso. Claro, yo había pensado lo mismo. Ahora, Claro, hay que hacer una intimación para que claro, entregue pero la ella, documentación. claro, por eso no entiendo el ejercicio, dice Sí, en vez de... redactar. En vez A de... lo mejor nosotros estamos queriendo resolverlo de otra cosa, está bien. Redactar los aspectos esenciales del boleto de compraventa. O sea, tenemos que poner esta situación en el boleto de compraventa original. Eso tenemos que hacer, ya lo entendí. Claro, sí. O sea, tenemos que poner en el boleto de compraventa es que el señor González es el comprador. Sí. Y En todo la, lo en la ciudad de Rosario, los 29 días del mes de abril, se reúnen los señores, fulano y con el nombre y apellido de las personas. Está bien. con el objeto de celebrar, un boleto de compraventa, Un contrato de compraventa. ¿Un contrato de compraventa o un boleto de compraventa? Para mí es un contrato. Un contrato o un futuro contrato de compraventa. No se puede poner futuro contrato. No, listo. Claro, porque en un boleto de compraventa sería como que le estoy vendiendo, como que se están vendiendo cosas, ¿o no? Pero el documento en sí es como una obligación de hacer, de escriturar, ¿o no? Boleto no es lo mismo que contrato. Claro, por eso te digo, no tiene los efectos, no surte los efectos propios de un contrato, pero surte otros efectos, que es la obligación de hacer, de escriturar, digamos. Bueno, el boleto no es. A ver. El boleto es el paso previo. El boleto vos tenés la oferta, digamos. Claro, sí. O sea, todas las propuestas, y una vez que está cumplido todo eso, vas directamente al contrato para escritura. Claro, sí, es una prueba de que se celebró. Entonces, con el objeto de celebrar un contrato de compraventa. El primer artículo serían primero van los datos de las personas que no tenemos los DNI. Resuelven de mutua voluntad. Voluntad. 2 puntos. Cláusula 1. Cláusula primera. Que la vivienda de vender, que la vivienda ubicada en... A ver. Bien. Juan Canal 1144. Contrato de compraventa de inmobiliaria. En la ciudad de Rosario, los 29 días del mes de abril, se reúnen los señores tal y tal con el objeto de celebrar un contrato de compraventa, con un contrato de compraventa de un inmueble. ¿Les hago una consulta? ¿Alguna duda o está todo encaminado? La verdad, no. Teníamos una duda. Estamos deduciendo, profesor. Nos costó entenderlo, porque éramos como que queríamos resolver la situación, y en realidad era armar lo que era el boleto de compraventa en este caso, en la situación. ¿En cuál? ¿En la 1? Claro. No, ¿en dónde dice tienen que armar un boleto? A mí me agarra el espasmo. No leen. Redactar los aspectos esenciales de un contrato, ¿no? ¿Qué dice ahí? A ver, léeme la situación 1.
Ah, la leo En yo. fecha 21 de agosto, el señor Luis González celebró con la señora Antonella Paz un boleto de compraventa del inmueble cito en calle Juan Carlos, individualizada como unidad funcional Don Polígono 0002 de la ciudad de Ya está Rosario. celebrado el boleto. Dale. Dicho inmueble se encontraba sometido a la propiedad horizontal y tenía una serie de irregularidades edilicias que impedían sea utilizado como comercio. Por ejemplo, no tenía ventilación necesaria. Para la regularización de tales irregularidades se requería la autorización de los restantes consorcistas. Por ello, en el contrato de compraventa, la vendedora se obligó a obtener dichas autorizaciones en el plazo de 30 días de suscripto al mismo, pero no las obtuvo. El señor González concurre a su estudio jurídico y le manifiesta que sin dichas autorizaciones el inmueble no le es de utilidad. ¿Qué le dirían ustedes? ¿Le redacto un contrato? No, yo ya lo tengo redactado y ya está el conflicto. El conflicto existe, sí. Bueno, ya está el contrato. Hay que pedir la Tienen que redactar otra resolución. cosa. ¿Cómo? Hay que pedir la resolución Ah, ¿por qué? ¿Y de qué manera? por la falta de incumplimiento del cargo. ¿Y cómo? No, ¿qué cargo? No hay cargo. De la obligación. La condición, sí. Pero ¿cómo es que entonces qué tienen que redactar? Una intimación. Una carta de documento. Sí. Sí, ahí está. Bueno, eso por un lado. ¿La segunda? ¿Dudas o no llegaron ahí? No, la segunda leímos, pero todavía no llegamos. Nos quedamos en el primero a ver cómo resolver. Bueno, redáctenlo el primero y después avancen en la segunda. Ok. Porque peor es que se pongan a hacer un boleto y tienen que hacer otra cosa. Por eso estoy pasando. Gracias, profe. Bueno, aprovechamos ya que estamos de leer la segunda y deduzcamos que es. El matrimonio Rodríguez celebrará un contrato. Resolver el contrato, estamos bien. Exacto, estamos re bien. El matrimonio Rodríguez celebrará un contrato de compraventa mediante el cual venderá su casa ubicada en los alrededores de Firmat en la suma de 250.000 a la señora Galesa. A tales efectos, las partes conviene que se pactaría una seña y se entregaría en ese acto la suma de 30.000. Transcurridos 7 días, se suscribiría un boleto de compraventa y se entregaría en dicho acto la suma de $100.000, como así también la posesión del inmueble. El importe restante se abonaría al momento de la escrituración, la que se formalizaría dentro de los siguientes 30 días de firmado el mencionado boleto. El matrimonio Rodríguez desea asegurarse que la operación se realice y por ello acuden a su estudio en busca de un asesoramiento. Perdón. Aquí sería como redactar un contrato, ¿no? El matrimonio celebrará un contrato de compraventa. Ok. Las partes convienen que se pactará una seña y se entregaría en ese acto la suma. Transcurrido 7 días se suscribirá y en dicho acto la suma, el importe restante se abonaría a lo que se formalizará dentro de los siguientes 30 días de firmado el boleto. Desea asegurarse que la operación se realice, por ello pueden. Acá habría que hacer el boleto, ¿no? Claro, exactamente. Resolución del contrato. En la carta de documentos pongo carta, documento, asunto, resolución del contrato, no. Sí, más o menos como para explicarlo ahora. Claro. Hay un contrato de, o sea, en el primero es. Yo puse carta, documento, asunto, resolución del contrato. En la ciudad de Rosario, los 29 días del mes de abril. A ver, tengo que poner el nombre de esta persona. Carta documento por incumplimiento de contrato. De la condición. Una condición de Sí, hay un incumplimiento. A ver qué dicen ciertos. El señor Luis González. Copié. Efectos con relación a la obligación. Ninguna obligación, cualquiera sea su parte, deriva en un inicio con nada.
que pida la resolución del contrato por incumplimiento. Yo puse, el señor Luis González le notifica por la presente a la señora Antonella Páez la resolución del contrato de compraventa celebrado el día, y ahí dice el día, que es fecha 21 del 8 de 2025. Sobre las ventas sobre la venta de inmueble. Se intima en el plazo de 20, o sea, lo que debería poner la carta de documento es se intima. Yo creo que no sé si está intimando a que cumpla, sino que ya le está avisando de que ya está, porque ya pasaron los 30 días, ¿me entendés? Sí, porque por lo que si tenés Por razón, incumplimiento, por incumplimiento de cargo. Hay que exigir directamente, te notifico que ya Ya te hecho el plazo. claro, ya se anuló el contrato y obviamente exigiendo, no sé. La resolución y la devolución del dinero por Exactamente, sí, efectos resarcitorios. al no cumplir con la finalidad comercial del inmueble. Sobre la venta del inmueble. Cito, en la calle Juan Canas, de la ciudad de Rosario. El motivo de la resolución del mismo es el incumplimiento de ¿qué sería el incumplimiento del cargo? No, no es un cargo. ¿Cómo habíamos dicho? No. Condición resolutoria, ¿no? Es la finalidad de la venta, o sea, era... Claro, sí, pero vos celebraste anteriormente un contrato sujeto a una condición resolutoria, que esa se tiene que cumplir, que era que esta chica iba a reunir como a toda esta gente para que sea utilizado como comercio. Una condición... Porque no le sirve, o sea, no le da utilidad. Claro, bueno, el motivo de la resolución del mismo es el incumplimiento de la condición resolutoria. Condición resolutoria. Dicho inmueble se encontraba sometido a propiedad horizontal y tenía una serie de irregularidades edilicias que impedía que sea utilizado como comercio. Por ejemplo, no tener la ventilación necesaria. Para la regularización de tales irregularidades se requería la autorización de los restantes consorcistas. Por ello, en el contrato de compraventa, acá viene la condición resolutoria. Por ello, en el contrato de compraventa, la vendedora se obligó a obtener dichas autorizaciones en el plazo de 30 días, suscripto el mismo, pero no las obtuvo. O sea, ya pasaron los 30 días de celebrado el contrato y de esa condición, y como que ya está, ya pasó. Por ello, el contrato de compraventa se obligó a obtener dichas autorizaciones. La condición resolutoria que la vendedora se obligó por el término de 30 días y ya pasado el mismo. No se cumple.
ante tal hecho, exijo la resolución del mismo y la devolución más la multa Bueno, les digo lo que tengo, digo. Bien, carta documento, asunto, resolución del contrato. En la ciudad de Rosario, a los 29 días del mes de abril, el señor Luis González le notifica por la presente a la señora Antonella Páez la resolución del contrato de compraventa fecha 21 del 8 de 2025 sobre la venta de inmueble, cito, en calle Juan Canas, 1144, planta baja, unidad 2, individualizada como unidad funcional 2 polígono, 00, planta baja 02 de la ciudad de Rosario. El motivo de la resolución del mismo, es el incumplimiento de la condición resolutoria que la vendedora se obligó por el término de 30 días y ya pasado el mismo no se cumplió. Ante tal hecho, exijo la resolución del contrato y la devolución de lo pagado en el plazo de las 24 horas. Y ya está. ¿Qué sería? Los daños y perjuicios no se puede. No, eso después. Sí, se va a demandar por daño y prejuicio. Sé que todo. Bueno, vamos por el segundo. Bien, vamos a leerlo primero. Realmente medio como que no me quedó muy clara. Situación fáctica número 2. El matrimonio Rodríguez celebrará un contrato de compraventa mediante el cual venderá su casa ubicada en los alrededores de Firmat en la suma de $250.000 a la señora Gales. A tales efectos, la parte conviene que se pactaría una seña y se entregaría en ese acto la suma de $30.000. Transcurridos 7 días se suscribirían un boleto de compraventa y se entregarían en dicho acto la suma de... Dice, transcurridos 7 días se suscribía un boleto de compraventa. O sea, ¿qué habría que redactar acá? ¿Una invitación a ofertar? ¿Una invitación a una seña? No. La seña ya está hecha. La seña ya está hecha. Hay que redactar el boleto de compraventa. Pero dice, transcurridos 7 días se suscribiría un boleto de compraventa, dice. El matrimonio le vende la casa a la señora Gale. Cuando se la vende, te da de seña $30.000. En 7 días vos haces el boleto de compra-venta y entregás, o sea, le entrega la señora Gales, le entrega 100.000 más. Faltaría que la señora Gales le dé 120.000. Porque va a abonar al momento de la escrituración. Al momento de la escrituración. En una parte, ahí en la parte final dice que el matrimonio Rodríguez desea asegurarse que la operación se realice. Y por ello Claro, ¿por qué? Porque, y la única forma que se asegura es poniendo una condición resolutoria. ¿Me entendés? Como que si, yo pondría no solamente una condición resolutoria, sino que también porque a ver, transcurrido se suscribiría un boleto de compraventa y se entregaría en dicho acto la suma de 100.000, como así también no pondría la posesión del inmueble, o sea, le entregaría una vez completo. No, te doy la tenencia. Claro. Pues la posesión ya es completar el pago. Hasta que no me pague el pago con la escritura. Porque la posesión y el precio tienen que ir lo más juntos posible. Bueno. ¿O está respaldado? Una cláusula resolutoria. Claro, en verdad no lo había pensado eso. ¿Qué habría que poner ustedes? Dicen, ponemos un contrato de compra-venta.
Claro, no, pero igualmente dice, el matrimonio Rodríguez celebrará un contrato de compraventa. O sea, nosotros somos como que ayudamos al matrimonio Rodríguez. Ellos van a vender su casa, pero como que entreguen un documento, pero que no entreguen la posesión, ¿o no? O sea, que nos paguen una seña, pero nosotros no entregar ni nada del inmueble. O sea, ¿o no? Bajo la condición resolutoria de que si ellos no pagan el resto del valor del inmueble, pierden la seña. Claro. Claro, esa sería como la única forma de asegurarse. Sería como una Condición una resolutoria, garantía. ¿o no? No. No, la condición resolutoria es si vos no me pagas el resto, Se resuelve. se resuelve el contrato. Pero acá no hay ningún contrato hecho. Acá es como. Bueno, pero es el boleto. Claro, Yo no entregaría la posesión. claro, Acá verdad, pondría yo como acá seña- tampoco. Acá pondría como garantía la seña. De verdad. Claro. Sí. O sea, Seguro es. Sí. las partes acuerdan que son $300.000 entregados. Perdón, $30.000 en carácter de seña. Confirma, es una seña de confirmación, digamos, de que se va a ejecutar y es un principio de ejecución del contrato. Después, a otra cláusula referiendo al precio. O sea, tenemos que poner una cláusula de seña, una cláusula de precio y forma de pago, una cláusula de resolución. ¿Cuál era la segunda? ¿Precio? El precio y cómo lo quieren pagar. Precio y restante de pago. Sí. Y la tercera es la resolutoria. Que La no sé si. resolución. La resolutoria intimando a pagar en los próximos días. Ahí está. Sí, yo creo que eso es para mí más que Pero suficiente. no me cierra la posesión sin darle la posesión completa cuando no te pagaron el total. No, es que en ningún momento darle la posesión. Pero acá dice que se entregará en dicho acto la suma de $100.000, como así también la posesión del inmueble. Pero dice, y se entregaría en dicho acto la suma de 100.000 muebles. Faltan. Claro, dice, o sea, ese mismo día dice transcurridos 7 días. Dice, El importe restante se abonaría al momento de la escrituración, o sea, de la tenencia Claro. del inmueble. La posesión del inmueble te la doy con la escrituración. No, Claro, eso lo aclararía. Claro. O sea, para asegurarme de que la operación se realice, Claro. haría Sí. eso. Hay cláusula de seña. Un contrato de compraventa. Los señores matrimonio Rodríguez y la señora Gales. ¿Cómo van? ¿Están? ¿Ya? Sí, tenemos el primero y el segundo estamos ahí redactando las cláusulas. les queda unos minutitos, que ya a ver si estaban encaminados, perfecto. Entonces en unos 4 minutitos ya lo saco. Listo, Rafael. Puse, contrato de compraventa inmobiliaria en la ciudad de Rosario los 29 días del mes de abril se reúnen para celebrar un contrato de compraventa los señores Rodríguez y la señora Gales sobre la venta de una casa ubicada en los alrededores de Firmat, porque no dice la ubicación. con que esté especificado el consentimiento, el objeto del precio, ya te das cuenta que un contrato de compraventa. Sí. Está. Cláusula 1, entrega de seña. Entrega de seña. Se establece que la señora Gales
Gales entrega, sería, vamos a poner, la suma total del costo del inmueble es $250.000. Vamos a poner considerando. Chao. Considerando. La suma total del inmueble, del costo del inmueble de $250.000, de los cuales se pacta lo siguiente. Cláusula 1. Entrega de señas. Establece que la señora Gales entrega $30.000. $30.000 en carácter de seña, con la obligación de pagar dentro de 7 días la suma de $100.000. Transcurridos 7 días se suscribió el boleto de compraventa. Se establece la señora de entregar $30.000 en carácter de seña, con obligación de pagar de $30.000. Y en dicho momento entrega, redactarse un boleto de compraventa. Compraventa. Precio restante y pago. Resolutorio. Bueno, ahí está prácticamente todo. Bueno, que sea lo que. Hay una sola cláusula. Creo que Hay una cláusula 1 y se terminó el contrato. Porque. Llamar a Rafa. lo peor de todo es que esto nos va a pasar para el examen, porque nos va a pasar. Sí, no pasa nada. Pero igual, la diferencia entre el boleto de compra-venta y contrato de compra-venta, el boleto son obligaciones donde vos estableces transacciones. Claro, tiene el boleto de compraventa te dice más que nada de que dos personas. Las condiciones, la Claro. seña. Que dos personas se pagaron, pero como el modelo de contrato de compraventa inmobiliaria tiene para efectivizarse, necesita el corpus y el corpus, el animus, pero tiene una forma impuesta, que es la de escriturar, no se perfecciona, o sea, se perfecciona con el instrumento, que es la escrituración. O sea que el boleto de compraventa es una obligación a escriturar. Claro, es el paso previo a un contrato de compra-venta. Claro. Precio restante y pago. Dice, transcurridos 7 días, se suscribiría un boleto de compraventa y se entregaría la suma de $100.000. Como si también la posesión del inmueble. Eso no va. Sí, no, eso no va. Posesión del inmueble te lo da sí o sí cuando haces el contrato de compra-venta. Claro, y ellos como que lo quieren entregar antes. Claro. Pero si la profe dice no, o en la consigna dice que sí, entrega el inmueble. Cláusula 2. Se establece que la posesión efectiva del inmueble y entrega de llaves del mismo se efectuará solamente cuando se pague
la suma total indicada en los considerandos. Considerando 3, cláusula 3, resolutoria. Resolutoria. La entrega de seña Chicas. Bueno, la hora de la verdad. No sean exagerados, por favor. Entonces, vamos a la situación 1. A ver si después les puedo hacer algún tipo de evolución. ¿Quién quiere leer primero qué pensaron de redactar, con o sin ayuda mía, y cómo lo redactaron? Nosotros, profe, pensamos que ambas situaciones eran como que se planteaban situaciones y que nosotros teníamos que en ambas situaciones redactar con un contrato directamente, o sea, poner el título del contrato de lo que se trata, considerando cláusula 1, cláusula 2 y adecuarlo a la consigna. O sea, fue un error nuestro. Después vos entraste y nos dijiste lo que era. Así que nos quedó, lo leo lo que hicimos. Bueno, pero primero decime, ¿qué decidieron redactar en la situación 1? Decidimos hacer como una intimación, una carta documento, exigiendo la resolución en el plazo de 24 horas por incumplimiento de una cláusula resolutoria. Me agarra un paro. Bueno, paremos acá. ¿Algún otro que haya hecho alguna otra cosa que no sea esa? Nosotros intimamos a cumplir primero en un plazo de 15 días para que no se caiga el contrato y no sea tan radical. O sea, ustedes también hicieron la carta de documento, intimamos a cumplir en 15 días y no cumplido nuevamente o incumpliendo nuevamente, recién ahí resolver el contrato. Y más eso, que nada eso porque está más orientada. Está bien que es una carta de documento, está un poquito más orientada Ana. El otro grupo, ¿qué hizo? Ahora vuelvo a ustedes. ¿Nosotros? El otro, el que falta. El de Florencia sería. Estás silenciada, Florencia. Sí. Habló sola. Y nosotros estábamos con la situación 1 perdidos. Un poquito. ¿Por qué están tan perdidos? ¿No entendieron la clase que yo les di de las vicisitudes extintivas? Pregunto. Bueno, vamos a leer lo que redactó Ana con el grupo. ¿Quiénes serían? Porque sacó una foto. Alberto, Ana, el burro por delante, siempre. Perdón, sí. Norberto, Sofía y María. Y Ana. Bueno. Léelo, Norberto, o alguna de las chicas que lo lean, que lo pasamos al chat. La chica. No tengo acá cómo leerlo, no sé cómo. Lo leo en el chat. Lo leo si quieren. En el chat estaba. Pará. Bien, dale, Mayra. Rosario, 29 de abril de 2026. González Luis, argentino, mayor de edad, en mi carácter de comprador del inmueble, cito, en calle Juan Canal, 1144, planta baja, unidad 2, individualizada, comunidad funcional, 2 polígonos, 002, de la ciudad de Rosario, destinado a comercio, me dirijo a usted, Páez Antonella, a los fines de comunicarle que atento al vencimiento del plazo en el cual usted no obtuvo las autorizaciones de los demás consorcistas para que mi parte pudiera regularizar las condiciones edilicias que permita el destino comercial de la unidad, el cual fuera la finalidad del contrato celebrado en su inicio, intimo el cumplimiento de la obligación pendiente en el plazo improrrogable de 15 días desde la recepción de la presente carta documento, bajo apercibimiento de declarar la resolución total del contrato celebrado, más el reclamo por los daños y perjuicios ocasionados. Queda usted debidamente notificada. Muy bien.
está muy bien. O sea, lo único que no me gustó, pero bueno, una cuestión de gusto, decirle comunico, se intima. Eso comunico esto, comunico más directo, Aprendiendo cómo se redacta una carta. Lo importante acá que está bien. Yo dije, no, la palabra comunicarle, esa me salió a mí, comunicarle. Pero espera, porque va a depender. Está bien, no nos quedemos con lo que estaba mal. Está bien, si ustedes la hacen así, no está perfecta, pero está bien. Y entendieron qué es lo que tenían que hacer. Ahora, ¿por qué? Porque cuando hay un supuesto de cláusula comisoria expresa, se comunica el incumplimiento y la resolución. Porque no se tiene que dar el plazo ni la intimación. Por eso digo que no me gusta la palabra comunicar en lo que sería el requerimiento. Ustedes hicieron un requerimiento, que es la extinción por resolución, por incumplimiento, por autoridad del acreedor, por vía extrajudicial, a través de la carta de documento. Entonces, pusieron en qué carácter, está perfecto, ubicaron el contrato, ¿no? Dijeron, en virtud de este contrato que celebré con usted en tal fecha, tienen que identificar todo, se lo hicieron bien. Íntimo, esa palabra tiene que estar. ¿Y en qué plazo? En el de 15 días, porque lo establece la ley. El 1088 establece 15 días. Que el inciso C. Que tenga eventualmente algunas excepciones que no se dan en el caso, pero la regla es que si yo no tengo previsto un pacto comisorio expreso y surge implícito como efecto natural de un contrato bilateral como en este caso, tengo que dar plazo de 15 días. No puede ser 24 horas. Por eso me frené en lo que dijo Diego. No sé, se me fue. Ahí está Diego. Sí, profe. 24 horas está mal. Porque tiene que ser 15 días. Por eso te dije, está bien que dijeron hay que intimar y mandar la carta de documento. Lo que está mal es el plazo. Y hay otro elemento que tiene que tener, que también lo hicieron bien, que es el apercibimiento resolutorio. Si yo no digo que si usted no cumple en 15 días, resuelvo, también está mal. Fíjense lo que dice el 1088, que el acreedor emplace al deudor bajo apercibimiento expreso de resolución total o parcial del contrato que cumpla en un plazo no menor de 15 días, excepto que los usos de la índole de la prestación resulte en la precedencia de un plazo menor. Lo dice expresamente. Entonces, el requerimiento para resolver extrajudicial un contrato, además de que tiene que darse el incumplimiento obligacional y decir qué obligación está incumplida y a qué se lo intima, tiene que estar la intimación, el plazo de 15 días y el apercibimiento resolutorio. Si transcurre ese plazo y no cumple, quedó resuelto. No tengo que comunicar que ahora sí se resolvió. No, porque ya está bajo apercibimiento resolutorio. El apercibimiento es decir, usted no cumple, se resuelve, ya está, no tiene otra opción. Entonces, salvo esa mención que es una disquisición de hablar de comunicación que puede traer un tipo de confusión, está bien lo que hicieron. Claro, bueno, yo eso lo tomé como que era comunicarle, o sea, no, es intimarlo directamente. Lo tenés que intimar a que cumpla. ¿Por qué? Porque se le estaría dando un plazo, podríamos decir, suplementario. El plazo de 15 días es como un plazo suplementario que se le da al deudor para que salve el contrato. Entiendo. Eso no significa que si hay daño moratorio y cumple tenga que pagarlos. No purga la mora, pero se le da como la última chance. Entiendo. A ver, Diego, sacándolo del plazo, ¿qué redactaron? Yo digo Diego, pero Diego y su grupo, por supuesto. Claro, sí. Bueno, carta de documento. Resolución de contrato. En la ciudad de Rosario, los 29 días del mes de abril, el señor Luis González intima por la presente a la señora Antonella Páez la resolución del contrato de compraventa fecha 21 del 8 de 2025. Espera. No se
intima la resolución. Se intima el cumplimiento. Ah, listo. Bajo apercibimiento resolutorio. Listo. ¿Esto lo entiende? Sí. Sí, profe. Bueno, después les voy a mostrar un modelito que está en el PowerPoint, que les gusta a ustedes. El grupo de Florencia no redactó nada. Está silenciada. Redactamos la seña. Ahí está. Bueno, ahora les vamos a dar la chance con la seña. Bueno, entonces, ¿entendieron cómo es? Sí, profe. Si le viene una persona al estudio y le dice quiero matar el contrato para muerte definitiva, puedo resolverlo. Si quiere que no matarlo, no le hagan el apercibimiento resolutorio, intimen el cumplimiento y después se verá. Ojo con eso. Porque acuérdense que el ius variandi es del cumplimiento a la resolución. Yo puedo demandar cumplimiento y después puedo demandar la resolución. Pero una vez que demandé la resolución no puedo demandar el cumplimiento. Entonces, si yo opté por carta documento resolver o por demanda judicial resolver, no puedo decir, no, ahora quiero que me cumpla. No va. Claro. Así que eso lo tienen que tener muy en claro, porque si no cometen un error garrafal. O sea que nosotros no tenemos que haberle puesto la parte improrrogable que íbamos a resolver el contrato. No, Norberto, No, ustedes lo hicieron. Lo hicieron bien. Me alojan. Bueno. No, ella lo que dice es que si pedís, intimás a cumplir, Sí. podés pedir también una vez que él no cumpla, ahí después podés pedir la resolución del contrato. Pero si vos no pedís, no intimás, si vos pedís directamente la resolución del contrato, no podés intimar a cumplir. No. O sea, las palabras que hay que seguir son los que estipulamos. Por supuesto. Sí, ¿no? Quiero aclarar por si quedó alguna duda. Para resolver, primero tengo que intimar el cumplimiento bajo apercibimiento resolutorio, como hicieron ustedes. Ahora, tengo que tener en claro que si no me cumplen ese plazo, se cae el contrato para siempre. Y no puedo después decir, bueno, ahora cumplime. Porque ya se cayó porque no se cumplió ese plazo. Si yo no quiero correr ese riesgo, porque mi cliente me dice, yo no quiero el contrato, yo quiero que me cumplan, y eventualmente demandar por cumplimiento y exigir el cumplimiento judicialmente, no lo tengo que hacer bajo apercibimiento resolutorio. Tengo que intimar a que me cumpla. Y no me cumple y le meto el juicio. ¿Me entienden? Eso es lo que estoy explicando. Que son dos vías distintas. Depende de lo que quiera el cliente. Si el cliente me dice, no, la verdad, como decía ahí, no me es de utilidad, no lo quiero el contrato de otra manera, bueno, entonces lo resolvemos. Pero le tienen que explicar que no lo van a poder revivir el contrato. Ni con un pulmotor. Entonces, si lo matan, lo matan. No se llama cómo ser más esquemática. Para que me entiendan. No. Bueno. De la teoría a la práctica nos costó un poco. ¿Cómo? Que de la teoría a la práctica nos costó un poco. Y bueno, A pero todos. esta es la idea. Espérenme que les voy a compartir, que les quiero buscar un ejemplo acá que tengo de carta documento. A ver. Fíjense. Por ejemplo, mi carácter de individualización de la parte contractual, como hicieron ustedes, lo intimo para que en el plazo perentorio improrrogable de 15 días de recibir a la presente, efectivice el pago, bueno, en este caso era un pago, pero cumplimente, y ahí le ponen el cumplimiento de la obligación. Con más los intereses moratorios correspondientes, bajo apercibimiento, por eso están marcados, fíjense las tres marcas. Intimo 15 días bajo apercibimiento de considerar resuelto el contrato, en este caso de compra-venta. Esos tres elementos tienen que estar. Ahí le pongo en el título, cláusula resolutoria implícita por mecanismo transjudicial. A todo evento se deja sentado que la suma que se reclama corresponde a papá o lo que se reclama. Ahí podemos hacer algún tipo de explicación del contrato, pero lo importante es que estén los tres elementos arriba. Que se individualice quién es,
por qué contrato, en qué plazo, que se lo intime, en qué plazo y bajo qué apercibimiento, como hicieron ustedes. Bueno, ahora dejo de compartir y después vuelvo. Vamos a la otra. Vamos, Florencia, que ustedes no... Desmuteate, por empezar, que tiene un problema con la muteada ella. No, porque tengo muchos perros, muchos chicos. Bueno, no importa, dale. A ver, ¿qué redactaste? Tomó nota Matías. Bueno, mandale, Matías. ¿Vas ahí? Hola, ¿qué tal? ¿Se fue? Sí, Ahí. estoy. Perdón, pasa que estoy medio acá con ruido de fondo. Esperen que Dale. justo un segundo se me cerró. Pido perdón ya No pasa nada. la tardanza. Acá. 30 de marzo de 2025. En este acto, la parte compradora entrega a la parte vendedora la suma de $130.000 en concepto de seña con carácter confirmatorio. $130.000 en concepto de seña. Desmuteate, no me importa el perro, te lo imploro. 30.000 era. $30.000 en concepto de seña, bueno, dale. Bastante. Así decía. Así decía. Con carácter confirmatorio. Correspondiente al contrato celebrado en fecha 23 de febrero de 2025 relativo a la compraventa inmobiliaria. Las partes acuerdan que la presente seña reviste carácter confirmatorio, por lo que constituye un anticipo del precio total pactado, imputándose al mismo el momento de su cancelación definitiva. En caso de incumplimiento por parte de la compradora, la vendedora podrá optar por exigir el cumplimiento del contrato o su resolución con más los daños y perjuicios que correspondan, imputándose la seña como parte del resarcimiento. En caso de incumplimiento por parte de la vendedora, la compradora podrá optar por exigir el cumplimiento del contrato o su resolución con más los daños y perjuicios que correspondan, debiendo restituir la suma. Ustedes, yo hago una pregunta, está bien, no está mal, pero ustedes transcribieron los artículos, más o menos. Sí, lo que no. Lo más simple es posible. Sí. Pero, ¿qué les expliqué yo al principio? ¿Que tengo que transcribir lo que dice el código? No. Pero no teníamos que poner esa información. A ver, el código establece por regla cómo se entiende la seña. Es un pago anticipado. Por regla, ¿se entiende penitencial o confirmatoria? Confirmatoria. Confirmatoria. Entonces, si yo no digo nada, para que sea penitencial tengo que establecer expresamente que la seña es penitencial y que da posibilidad de arrepentimiento. No es el caso este. Esta es confirmatoria. Entonces se entiende a cuenta de precio y como principio de ejecución. Porque esta seña confirmatoria es para garantizar el cumplimiento. Todo lo contrario a la seña penitencial, que permite arrepentirme del contrato. Sí. Entonces, lo que ustedes tienen que estipular en la seña son las cosas que no diga. A ver, no está mal lo que pusieron, pero pusieron lo que dice el código, no agregaron. No. Bueno, no está mal, pero no está óptimo. ¿Qué escribieron los otros grupos? Esto no es retarlo, esto ¿para qué lo hacemos? Para aprender, justamente. Si lo supieran hacer, se van a tomar mate. Claro, no, gracias, profe. Gracias por este espacio. Yo le iba a hacer una consulta. Ahora tenemos que leerle el segundo supuesto. Claro. Exactamente. Ahí, bueno, vamos a leer. Para nosotros era una compraventa inmobiliaria. En la ciudad de Rosario, a los 29 días del mes de abril, se reúnen para celebrar un contrato de compraventa los señores Rodríguez y la señora Gales sobre la venta de casa ubicada en los alrededores de Firmat. Considerando, aclaramos nosotros, considerando la suma total del costo Pero del espera. Todo el boleto no tenían que redactar, porque si no terminamos más. Ya, igual tiene Estaba bien. 2 o 3 cláusulas, ¿no? Tiene. A ver,
Están en el marco de un boleto, pero lo que tenían que redactar es una seña. En eso estaba bien lo que hizo el grupo de Florencia. No todo el boleto, porque es imposible que en 5 minutos ustedes puedan redactar todo un contrato. Ahora, no importa eso. ¿Redactaron la seña o no la redactaron? Ustedes. Sí, como una cláusula. Bueno, esa cláusula lee. Sí. Cláusula 1, entrega de seña. Se establece que la señora Gales entrega $30.000 en carácter de seña con la obligación de pagar dentro de 7 días la suma de $100.000 y en dicho momento redactarse un boleto de compraventa. Cláusula 2. Se establece que la posesión efectiva del inmueble y entrega de llaves del mismo se efectuará solamente cuando se pague la suma total indicada en los considerandos. O sea, cláusula 3. Condición resolutoria y seña. La entrega de seña implica que el no cumplimiento del pago del valor total de la misma se pierde el dinero dado por parte de la Bueno, parte. ahí hicieron un chiquero. Pará. Sí. Ahí hicieron un chiquero, porque ahí mezclaron seña confirmatoria con penitencial. Entonces, es incompatible. O pactás una seña penitencial o pactás una seña confirmatoria. En el caso era una confirmatoria porque querían garantizar, reforzar el cumplimiento del contrato. Entonces no podemos permitir el arrepentimiento. Que se puede pactar, pero es todo lo contrario a la seña confirmatoria. Por eso si vos pactás un arrepentimiento, ¿cómo hacés? Ahí la estás pactando. A ver, cuando vos mencionás seña y no decís qué es, se entiende confirmatoria. Pero si vos en una parte más abajo decís que hay posibilidad de arrepentimiento, ahí ya se está presuponiendo que es penitencial, porque lo estás disponiendo expresamente. Entonces, eso no va, porque lo que se pedía es que se refuerce el contrato. Claro. ¿Entienden las dos especies de seña? Sí. Profe, perdón, entonces Sí. sería mucho más corto, o sea, tendríamos que poner solamente, digamos, la seña, ¿no? Para saber si estoy entendiendo, porque yo también lo había hecho más larguito, pero vendría a ser solamente el texto, tendría que decir, claro, que las partes acuerdan la suma de $30.000, entregar en este acto que reviste el carácter de seña confirmatoria, imputar al precio y como medio que termina ahí, como no tanto Exacto. texto. Ahora, Ok. hay un tema crucial, porque en la seña penitencial está la posibilidad de arrepentirse, que tiene distintos plazos y oportunidades. En la confirmatoria, como no hay posibilidad de arrepentirse, en caso de que no se cumpla, no es que se pierde la seña, sino que eventualmente se imputará a daño si se resuelve o se imputará el cumplimiento de la prestación en la acción por cumplimiento. ¿Me entienden lo que les digo? O sea, en la seña confirmatoria no hay posibilidad de arrepentimiento y puedo demandar el cumplimiento del contrato o la resolución. Cuando tengo una seña penitencial, como tengo posibilidad de arrepentirme, a lo sumo pierdo la seña. Pero el contrato se cae. ¿Entienden la diferencia? Yo les voy a ver, díganme algún otro que haya redactado, el otro grupo que falta, y yo mientras tanto les voy a compartir pantalla para explicarles una cosita de seña y después ya nos vamos. No, me parece que nosotros no deberíamos leer. Bueno, no deberíamos leer. Me quedo un poco tranquilo, me iba deprimida. No. Cláusula descriptiva, nos decimos nada quedamos más. con la idea de qué formato darle a la seña. Digo, cuando uno... O sea, ¿qué Yo lo que a mí me da risa? Una cláusula. Yo lo que a mí me da risa es que yo pensaba que iba a sobrar el tiempo y estamos a menos 20 y tenemos acá. Le digo una cosita nada más. Cláusula de seña. Fíjense que acá les pongo, no importa lo de la cláusula de reserva porque no vamos a seguir ahondando, pero en la cláusula de seña, que es un elemento occidental, se presume confirmatoria por el 1059 y si se mantiene dicho carácter es conveniente prever. Si lo dado en seña no es de la misma especie de la prestación, porque si es dinero y lo que tengo que entregar es dinero, va a cuenta. ¿Qué pasa ante el incumplimiento? ¿Cómo juega
como cláusula penal, por ejemplo. ¿Me entienden? Supónganse que se entrega, porque uno tiene la idea que la seña es plata. Y sí, la mayoría de los veces va a ser plata, pero puede ser una cosa lo que sea seña. ¿Y cuál sería un ejemplo de seña con fecha? Como no me acuerdo la palabra específica. Cláusula penal. Claro. Claro que en ese caso, como hay un caso de incumplimiento, ¿ves? No, pero ¿cómo sería, por ejemplo, en la vida real? ¿Quién firma una seña así? ¿En qué casos? Bueno, en una compraventa, en cualquier cosa, en una locación, sí, en cualquier contrato. En una locación, por ejemplo. Puede ser una seña en una locación. Y puedo arrepentirme y perderla, o puedo confirmarlo y exigir el cumplimiento. O sea, puede ser, no depende del contrato, porque es un elemento accidental que debe ser pactado. Pero lo que tienen que tener en claro, que si no se dice nada, la seña es confirmatoria. Que en el Código de Vélez se presumía penitencial, todo lo contrario. Fíjense lo que les pongo ahí. Para que sea penitencial debe pactarse, en cuyo caso se deberá prever el plazo para arrepentirse. Si la facultad de arrepentirse es de una de las partes o de las dos partes. La forma en que debe instrumentarse la comunicación del arrepentimiento. El modo en que debe efectuarse la restitución, si quien se arrepiente es quien recibió la seña, porque o el que la tenga que dar doblada. Supóngase que el que recibió la seña y se arrepiente el otro, la pierde y ya está. Pero si se arrepiente el que la recibió, ¿cómo le debe restituir? Y en el doble. Otro tanto de su valor. Todo eso es mejor preverlo. ¿Entienden? Si se da una cosa que no es una... ¿Cuánto vale esa cosa para estimarlo? Todas esas cuestiones deberían ser previstas en una seña penitencial, que no es el caso que tenía que hacer hoy. La seña confirmatoria, como garantiza el cumplimiento del contrato, si vos querés demandar, podés decir, bueno, la seña confirmatoria puede que imputarse a daños. ¿Por qué? Porque no estoy arrepintiéndome, sino estoy teniendo daños por el incumplimiento. Entonces ese valor va a imputarse a daños, ya sea que se resuelve o que se demande el cumplimiento, ¿entienden? Ahora, profe, lo que nosotros no podíamos hacer era tipo bajar la seña. ¿Es como tipo un comprobante? ¿Cómo se lleva a cabo en la vida real? ¿Es una cláusula de una... Una cláusula, es un pacto. Mira, acá esto es una seña penitencial. Excelente. A ver, es como un documento cuando uno hace un recibo, básicamente, pero más largo y más extendido. Bien. Vinculado a un contrato, porque como es accesorio a un contrato, no puede haber una seña sin que esté vinculada a un contrato, ¿me entienden? Claro. Ahora se aclaró. Es accesorio y es un elemento accidental que requiere que sea pactado por las partes. Pero es previo al contrato, digo. No, tiene que existir el contrato. Por eso, necesariamente debe existir el contrato. Para que estaba buscando. Acá, por ejemplo, la seña penitencial permite que uno se arrepienta del contrato celebrado. Por eso se habla del contrato claudicante. En cambio, la otra refuerza el contrato celebrado. Pero me entienden que siempre tiene que haber un contrato. Eso lo tienen que tener claro. Entonces sería el contrato y posteriormente ahí sí la seña. O en el mismo contrato pactar la seña. Buenísimo. ¿Entienden? Pero en el contrato de compraventa ahí sería... por ejemplo. Sí, ¿por qué no? Ahí sería una cláusula de contrato. En este caso, por ejemplo, decía, se entrega la seña, dentro de los 7 días se hace el contrato de compraventa y los 30 días posteriores la escrituración. Bueno, pero se hace por escrito, pero el contrato ya se vincula a ese contrato. Lo que se hacía 7 días posterior era el boleto. A ver, el boleto es el contrato, podemos decir, escrito. Pero en realidad, vos cuando en la seña disponés, y eso una cosa se da en la práctica, vos disponés qué es lo que se vende, cuál es el precio, cuál es el inmueble, por ejemplo, si se trata de un inmueble, estás disponiendo el contenido del contrato, están los elementos esenciales particulares del contrato, por más que lo llame seña, y que tenga la cláusula de seña. Entonces no tenés que celebrar un boleto posterior. Pero eso está puesto así porque es lo que ocurre en la realidad y a veces eso genera distorsión en el conocimiento.
Por eso... Claro, profe, perdón que interrumpa. Sí. Pero ahí en ese caso, por ejemplo, en este caso que estamos analizando, el segundo fáctico, dice, después se celebra el boleto de compraventa. Primero la seña y después Sí. se hace el boleto de compraventa. Está mal. ¿Pero por qué? Pero, Está mal. Bueno, Entonces, ese orden, ¿qué pasa? Ahí estaba mal redactado lo que no caso está mal fáctico. redactado. Eso es lo No. que ocurre en la realidad y ustedes tienen que entender cómo funciona el instituto para darse cuenta que tiene que existir contrato porque la seña por sí sola no puede existir, es accesoria. Ok. Uno de los caracteres de la seña es la accesoriedad a un contrato principal. Ahí va. Entonces, hay una trampa ahí que yo se la tengo que explicar, porque si no, no la van a advertir. Pero no obstante eso, sí puede quedar sometido después que se celebre por escritura pública. Vos sabemos si un inmueble tiene que celebrarse por escritura pública. Ahora, si yo en el inmueble digo qué inmueble es, digo el precio, ya está. Y están las partes, están los elementos esenciales particulares del contrato. Y a la vez se pactó la seña. Ah, claro. Igual. No importa el nombre que le den, ponele que le ponga título seña. Es un boleto, termina siendo un boleto en sí con un pacto de seña. Pero si está firmado por una de las partes nomás, el que entregó el dinero. No, porque la seña es un pacto. Tiene que estar firmado por los dos. El pacto de seña es un pacto. ¿Saben lo que es un pacto? Sí, es verdad. Lo firman los dos. Ay, me estaba acordando de... ¿Cómo se... No es una declaración unilateral. Sí, no lo firma uno solo el pagaré. Digamos, hay un... ¿Me entienden? Sí, es Entonces, verdad. Sí. por eso digo, estoy copiando porque si no nos vamos a quedar a dormir acá, estoy copiando la asistencia. Profe, mándenos ese PowerPoint, por favor. No, lo único Por favor, profe. Por favor. Yo lo único que pretendo que ustedes... No, PowerPoint. El PowerPoint, pero yo quiero que entiendan las cosas, porque si no... Claro, Pero ahí estaban todos los secretos de la cuestión. Usted nos dio solamente la introducción y estaba todo. Yo sé que usted capaz que... No está todo y aparte hay cosas de más, pero se lo mando Usted, entero. profe, quizás se lleve la impresión de que nosotros somos medio estúpidos, pero eso es por... todo esto es por falta de tener contratos real. O sea, de la vida diaria. Primero que acá nadie piensa que nadie es estúpido. Acá estamos para aprender todo. Incluso yo aprendo. O sea, es todo así. Profe, para salvar mi honor, yo estoy introduciéndome en la materia, voy mirando los temas, creo que voy entendiendo, pero voy a estudiar en julio-agosto, no voy a estudiar ahora porque no tengo tiempo, estoy con otras materias. Pero bueno, me imagino que a muchos les pasará también. La realidad es que no tenemos el contacto. Yo, por ejemplo, no sé redactar una carta documento. Tuvimos que como ponernos ahí. Hay un montón de cuestiones que... Bueno, pero ¿le redactaron bien? No le redactaron mal. Bueno, pero nos llevó más de lo esperado y después nos quedaron 5 minutos para la seña y en la seña hicimos cualquier cosa. Bueno, pero por eso, a lo mejor tendría que haberles dado más tiempo. Yo pensé que lo iban a hacer más fácil, fue un error de mi parte. Pero bueno, independientemente, lo importante de esto es que a ustedes les sirva. Pero fue una pregunta, perdón. Si tenemos un contrato o una seña penitenciaria y penitenciaria, no penitenciaria, la penitenciaria, dale. y no te arrepentís 10 años después, no puede pasar. No, porque la seña es un problema. La seña tiene un tiempo para ejercer el arrepentimiento en la penitencial. Ah, bueno. La oportunidad está dada por lo dispuesto en el contrato o, si no se dice nada, mientras no exista principio de ejecución de las prestaciones, ahí ya no se puede, o que exista mora. Si hay mora de alguna de las partes, tampoco se puede arrepentir. Y en el caso que no se dé ninguno de esos supuestos, hay plazo para arrepentirse hasta el traslado para contestar la demanda cuando se mete la demanda. No es que yo dentro de 10 años puedo arrepentirme, ¿me entienden? Pero hay una oportunidad para el arrepentimiento. Y está dado por todas esas pautas. Esas pautas tienen que estar escritas entonces en el contrato, cuando se pacta. En realidad,
se entiende así si no se dice nada. Lo ideal es que en el contrato diga, en el pacto, hasta cuándo puede arrepentirse, con plazo. Eso es lo más claro. Si no lo dice, que muchas veces no lo dice porque se redactan como la redactaron ustedes, hay que ver, cuando se empezó a cumplir, caducó el derecho a arrepentirse. Cuando se incurre en mora porque se venció un plazo para cumplir alguna prestación de contrato, caducó la posibilidad de arrepentirse. ¿Entienden? Eso serían los salvoconductos para el caso de que esté mal redactado. Pero la idea es que ustedes sepan redactar la cláusula para que no se generen todos esos conflictos. Eso lo tenemos anotado también en el PowerPoint. No. Ellos se creen que en el PowerPoint está la salva. A ese PowerPoint le podemos pedir la redacción. Es que no está redactada. Bueno, ahí creo que de la confirmatoria no hay, pero fíjense después que en la parte que hablo de seña hay distintas cláusulas, figura qué es lo que se recomienda pactar. Por ejemplo, hay una de penitencial, no había una confirmatoria, pero decía qué es lo que conviene redactar. Por eso les recomiendo leer cómo redactar un contrato de Alterini. Pero ustedes no quieren leer nada, quieren leer nada más el PowerPoint. Entonces es complicado. Bueno. Qué bárbaro. Mañana contestan la demanda en la competencia. Ya estoy perdida. Y yo les voy a mandar un mail a mi grupo con lo que me preguntaron. Les voy a mandar la demanda, la contestación. No sé si hay alguno de mi grupo acá. Sí. Yo. Agustina y quién más. Creo que las chicas no está ninguna. Bueno. Pero Norberto, juzgamiento, ¿estás hablando? Sí, jueces. Sí, Norberto. Bueno, ustedes dos, les voy a mandar la demanda, la contestación y un modelo, un esquema de sentencia para que ustedes sepan cómo trabajarlo. Ok. Perfecto. Si nosotros hicimos una base con él. Porque claro, hicimos una base con el considerando, resuelvo, muy más bien, o menos, muy pero bien, sí. Sí, Agustina lo hizo. Bueno, por eso. No, yo igual les voy a mandar y ustedes lo adecúan, después les voy a mandar una. Dale, perfecto. Me olvidé, pero bueno, soy una. Sí, no hay problema, no hay problema. Bueno, listo, los dejo porque son las 9 de la noche, chicos. Saludos. Chao. Sí, perdón. Gracias por todo. Chao, suerte. Hasta luego, gracias. Muchas gracias, profe. Chao, chao.